Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Yo soy Camperkov y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los exploradores web. Sí, los exploradores de internet, no los exploradores esos de acá. Este tema me encanta porque es algo que todos utilizamos también, es algo que todos usamos el día a día, ya sea en tu celular o en tu laptop. Nos vamos a enfocar un poco más en la PC y laptop, pero también vamos a hablar un poco del celular. Estos exploradores son los que nos ayudan a usar Facebook, ver YouTube y pues navegar en páginas de gobierno, páginas para hacer trámites, de compras, Amazon, bla 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 bla. No quiero hablar de marcas, pero bueno, este va a ser el tema de hoy. ¿Cuáles son los que más nos conviene según velocidad? ¿Cuál es el más compatible? ¿Cuál es el que menos problema nos va a dar? Y en resumen, ¿cuál es el mejor para cada uno de nosotros? Como les vengo mencionando, si les gusta mi contenido, les gusta mi canal, les gusta lo que hago, pues aquí pueden apretar al botón de suscribirse. No solo van a recibir notificaciones, sino que también me van a apoyar muchísimo. Y vamos a empezar hablando del explorador llamado Opera. Bueno, este explorador muchos lo conocen sobre todo porque ha estado muchísimos años en el mercado, y no solo, yo lo recuerdo con mucho cariño porque lo usaba en mis celulares antiguos cuando el internet todavía estaba siendo, ahora sí que incorporado a los móviles. Me acuerdo un Nokia 3135 me parece, y tenía este servidor Opera que le modificaras para tener gratis, pero pues, eso está mal, pero pues bueno, me dio internet. Me acuerdo que checaba ahí Facebook o algo y era fantástico. Bueno, el Opera es un excelente explorador, no destaca así que digas muchísimo de los otros. Sin embargo, el uso de la RAM, de tus recursos, de una computadora que tengas por ahí basicona, es mínimo, por lo cual esto contesta muchas de las cuestiones que yo pongo al momento de investigar. Este es muy ligero y te lo recomiendo muchísimo si tu computadora es una computadora de bajos recursos, no que sea pobre, pero una computadora que tiene muy poca RAM, que tiene un procesador muy antiguo, no sé, de hace 7 años. Hay mucha gente que todavía tiene esos Celeron de hace 5, 6, 7 años. Y bueno, el Opera no es el mejor explorador, pero consume muy poquita de nuestra RAM, muy poquito procesador, muy poquito disco duro, y en general tiene unos modos que se llama como modo turbo, y este nos hace que inclusive en conectividades lentas nos ayude a explorar lo más rápido posible. Esto pues le da una gran ventaja para computadoras básicas. Tiene su aplicación para el móvil, para tu Android, es para Mac, es para Windows, para Android, para iOS, para Linux inclusive, por lo cual en compatibilidad está a full. Hay un pequeño apartado, una pequeña parte en la cual es como un Opera Gaming, y lo hicieron según para los gamers, para las personas que les gusta o les encanta jugar, como pues aquí su servidor. Y esta no te da una ventaja de velocidad o que te vaya a mejorar tus frames o que vaya a mejorar tu experiencia de juego, pero sí te da unas opciones las cuales permite personalizar de la manera más intuitiva para ti, la que más te guste. Además de que una de las opciones que a mí más me encantan de este Opera es que tiene en la barra izquierda ya preconfigurado como para Messenger, para Instagram, inclusive para WhatsApp, por lo cual no necesitas, digamos, instalarlo adicional a tu computadora, sino que lo tienes ahí como un agregado, como una extensión, y esto le da un gran valor pues agregado, ya que pues tenemos todo en uno. Les repito, no es el mejor en cuestión a velocidad y todo esto, pero sí es el más compatible en cuestión de una computadora de recursos básicos o de mínimos recursos. Entonces se lo recomiendo muy ampliamente, además de que tiene un ligero VPN. Esto, para las personas que sepan, el VPN pues nos ayuda mucho a que no nos estén rastreando. Este será otro tema, por supuesto, sobre el espionaje, que bueno, ya lo tenemos en la vida diaria. No voy a ahondar más en el tema, pero ahí quedamos. Si quieren que hable de él, por favor, coméntenlo. Si están de acuerdo con lo que digo de Opera, coméntenlo. Si no están de acuerdo, coméntenlo. La verdad es que me encanta siempre leerlos, escucharlos y pues bueno, tener una visión mucho más amplia. El siguiente explorador es el más conocido, yo pienso, que es el Google Chrome o Google Chrome, como muchos le dicen, o Google Chrome o simplemente Chrome. Bueno, este no hace falta que especifique de dónde viene ni nada. Este explorador es uno de los más utilizados pues en todo el mundo, yo diría, me atrevo a decir. Es el más utilizado por su amplia compatibilidad, y no solo hablo de páginas, sino que si tú tienes un Android o un celular con Android, ya sea un Motorola, ya sea un ZTE,
ya sea un Huawei, un Xiaomi, cualquiera de estas marcas, excepto Huawei, los últimos modelos, pues ya manejan el sistema operativo por completo y hasta cierto punto limpio de Android. Este sistema de Android pues es creado por los creadores, valga la redundancia, de Chrome, de Google, perdón. Y pues esto le hace que tengan un ecosistema completo si tú usas este celular, porque ya tiene integrado Chrome, porque se sincronizan tus marcadores, tus favoritos, tus contraseñas. Esto lo pueden configurar, por supuesto, no vayan a creer que es completamente automático. Necesitas una cuenta, pones la misma cuenta y ¡fum! Ya tienes absolutamente todos tus marcadores, los mismos que el celular. Entonces esto lo hace muy compatible con casi todas las páginas, lo hace extremadamente fácil de usar para la mayoría de las laptops o PC. Ahora, en velocidad y uso de la RAM, no les voy a decir que es el mejor. De hecho, hay muchísimos memes al respecto, hay muchísimas bromas que le hacen, ya que Google Chrome es uno de los exploradores que más consumen RAM. Ahora, muchos me podrán debatir esto porque dirán, ay, pues yo lo uso y veo que solo me está ocupando 1 GB de RAM y yo tengo 10 GB, yo tengo 12 GB. Bueno, el Google Chrome, primero, al igual que el sistema y al igual que muchos programas, se adaptan a cuántas memoria RAM tú tienes. Esto es bien sabido. Si no, pues ahora ya lo saben. Ahora, si yo tengo 16 GB de RAM y abro mi Chrome y estoy en YouTube, estoy en Facebook y en otras aplicaciones, podré ver que mientras más tiempo lo uso, más RAM me consume. Yo ya he llegado al punto en el que hasta 5 GB de memoria RAM me consume mi Google Chrome, y esto es debido a que utiliza muchos tus recursos para hacerlo lo más rápido posible. Pero bueno, ya cada quien con sus experiencias. No ha sido la mejor para mí. Lo que sí es que al momento de encenderlo, de abrirlo, pues es de los más rápidos, es de los que reaccionan en segundos. Si tienes una SSD en lugar de disco duro tradicional, un disco duro sólido como le decimos, bueno, entonces va a ser aún más rápido, pero los recursos siempre te los va a consumir. Entonces, ¿para qué va enfocado este Chrome? Va enfocado para la gente que tiene su Android, porque también está incluido. Va enfocado para gente que quiere algo rápido y no teme que se usen sus recursos, o sea, no está para computadoras sumamente básicas. Se lo recomiendo más para computadoras que tengan 8 GB en adelante de memoria RAM y un buen procesador, por supuesto. Y pues bueno, se puede descargar así súper fácil. Les repito, es el que más usan, por lo cual es el que tiene más soporte, tiene para extensiones, lo puedes súper personalizar y en general van a tener una magnífica experiencia, a no ser que tengas muy poca RAM en tu computadora, así que se los recomiendo. Y bueno, seguimos con los exploradores muy conocidos. En este caso nos vamos por Firefox. Ahora, Firefox me encanta porque lo usé por muchísimos años. La verdad, al igual que Chrome, también lo usé mucho tiempo. Estuve entre ellos dos, son competidores así acérrimos. Y pues bueno, Firefox tiene sus ventajas. Las ventajas, por ejemplo, que no te consume tantos recursos, pero a la hora de abrir pestañas y a la hora de darle la primera vez que lo abres, sí podría ser que te tome un poco más de tiempo que el de Chrome, porque está ligeramente menos optimizado, pero por una cosa de nada. Lo que sí, en cuestión de memoria RAM, sí te va a consumir menos, por lo cual te lo sugiero también para equipos de gama media, con 4 GB de RAM, por ejemplo, con 6 GB de RAM, con un procesador semidecente, un Pentium, por ejemplo. Y en cuestiones de ventajas, la verdad es que es igual, sumamente personalizable. Lo puedes poner en modo oscuro, le puedes guardar también tus marcadores, le puedes guardar tus contraseñas, le puedes guardar cuanta cosa se guarda en la nube junto con una cuenta, así como Chrome. Esta cuenta puede ser de Hotmail o puede ser de Gmail, la que sea. Entonces nos da una ventaja también porque está directamente compitiendo con Chrome. Se lo recomiendo igualmente, es muy bueno. Verán que mucha gente los tiene. Y pues bueno, la compatibilidad la tienen absoluta, ya que este es un explorador bien conocido y muchísimas páginas hacen exclusivamente sus páginas, más compatibles con Firefox y con Chrome, con estos que son los más utilizados, por supuesto. Y también cuenta con su aplicación de teléfono para móvil, compatible igualmente con iOS, con Windows, con Linux, con Mac y con Android, por supuesto. Entonces la puedes colocar, si este es tu favorito, en todos tus dispositivos, tanto móviles como personales. Al igual, lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo bastante. No lo estoy utilizando yo en este momento, pero porque me gusta pasar de explorador en explorador para ver cuál me ofrece más prestaciones o más se adapta a mi estilo de trabajo, a mi estilo de vida. Ustedes pues igual, al igual que yo, van a tener que hacer eso, van a tener que probarlos. Yo les estoy dando mi opinión personal, pues según lo que yo lo estoy utilizando. Ahora vamos con uno que tal vez
pues no muchos hayan utilizado, porque esto depende si a ti te gusta la marca de Apple, las Mac, los iPhone. Este es el Safari. Ahora, el Safari, este es un explorador igualmente muy antiguo. Digo antiguo, ¿no? Porque tiene sus actualizaciones, por supuesto, es súper moderno en el aspecto de que está modernizado, de que lo puedes usar al 100% y tiene características fabulosas. Pero digo antiguo porque tiene muchísimos años en el mercado, y esto es porque todos los dispositivos de Apple vienen con este explorador integrado a sus celulares, a sus Mac, a sus tabletas, a iPad, y pues esto lo hace Mac como parte de su ecosistema, por lo cual compatibilidad con tus dispositivos la vas a tener siempre y cuando pues te guste Mac, porque si tú tienes Android, el Safari como que no. Hay unos tweaks, hay unos trucos para tenerlo, pero no lo recomiendo, no es algo natural y vas a tener muchos problemas. Ahora, si tú tienes una Mac, un iOS o un iPad, es un explorador que ya vas a tener integrado, y la verdad es que es absolutamente fabuloso. Le hace competencia directa a Chrome, a Firefox, a cualquiera de estos, porque está sumamente optimizado, está sumamente hecho para estos dispositivos, por los cuales en velocidad no vas a poder quejarte, vamos a decirlo. La compatibilidad de las páginas también está al 100, porque Apple pues se come gran parte del mercado, y pues también las páginas se tienen que adaptar. ¿A qué PC le conviene? Pues a cualquiera que sea Mac, siempre y cuando no tenga más de 20 años. Y pues porque le quitan la compatibilidad, ¿verdad? Le quitan soporte técnico, y igual que Windows. Pero en fin, le conviene a cualquier Mac, la verdad, que tengas hasta de 10 años en adelante, es más que suficiente. Tiene por supuesto la aplicación para el teléfono, para el iPad, todas estas. El consumo de recursos es mínimo, porque como les dije, lo tienen muy bien hecho para su ecosistema, por lo cual no vas a notar que te consume grandes recursos, a menos que estés utilizando páginas web que usen muchas extensiones, o que estés reproduciendo en segundo plano videos y cosas así. Tal vez si veas un consumo pues alto, vaya. Y las ventajas, realmente no le veo una gran ventaja. Yo lo pondría a la par con cualquier explorador como Chrome y Firefox y Opera, porque pues tiene de todo. Tiene marcadores, tiene para guardar, tiene contraseñas, tiene su propia nube para que guardes tus datos en dado caso de que quieras ponerlo en otro dispositivo. Es algo muy bueno, es algo fantástico, lo recomiendo sumamente si tienes dispositivos de Apple, y pues si no, ahí tienes toda la demás lista que estoy enumerando en este video. Y ahora por último nos vamos con un explorador que también ha sido víctima de los memes, ha sido víctima de las burlas, porque es la evolución del Internet Explorer. Y este es el Microsoft Edge en su última forma, en su última actualización, en su última de todo. Bueno, Microsoft Edge, la verdad, y siéndoles 100% honestos, lo he estado utilizando en los últimos meses como mi explorador principal. Es muy bueno. Podemos hablar de grandes ventajas en el sentido de la velocidad, ya que consume menos memoria RAM que el Chrome y que Firefox, inclusive, dependiendo de lo que hagas, pero por lo menos en el tipo de uso que yo le doy, que es videos, que es Facebook, que son páginas web de investigación, artículos, noticias, todo eso. La verdad es que el Microsoft Edge me ha venido como anillo al dedo. Y la verdad es que, como les dije, la velocidad al momento de que le damos clic para abrir en nuestra computadora o laptop, si tenemos un disco duro sólido, es cuestiones de un segundo. Entonces es muy ligero. Lo tenemos ya de cajón, como le decimos, de pilón, ya gratis, ya agregado, sin que nos pregunten, en todas nuestras computadoras que tengan Windows 10, un Windows 10 moderno, no una computadora de hace 5 años, sino, no hace 5 años, ¿verdad? Ya tiene menos pero bueno, me entienden. Entonces el consumo es bastante bajo, la compatibilidad es el más compatible con muchísimas páginas, inclusive de aquí de México, de donde soy, es muy común que instancias gubernamentales como el Seguro, como el SAT, como todo lo que es Hacienda y esas cosas, utilizan, o más bien solo son compatibles con exploradores Internet Explorer o Microsoft Edge antiguos. Entonces, pues bueno, es una ventaja. Y pues bueno, ¿a cuáles nos conviene? Pues a todas, porque ya viene de pilón, no lo podemos quitar a todas nuestros dispositivos Windows. Ahora, si lo quieres y lo estás pensando descargar en tu dispositivo móvil, Android en específico, pues te diría que lo pienses, porque Chrome hace muy bien su trabajo en los Android. Pero si eres fanático de este explorador,
porque la verdad yo sí lo soy. Lo puedes instalar y así tienes los mismos marcadores que guardes en tu laptop, los tienes en ese mismo momento, los tienes en tu celular o en tu PC. Entonces es también un ecosistema de que hace de sincronización de marcadores, de contraseñas y de todo es que nos pueden servir en la vida diaria. Ahora, pues como les dije, ya tiene su app de teléfono. Sus ventajas únicas, que digas únicas, no tiene, sino que se agarró del mismo sistema que Chrome, pero lo mejoró. Entonces sí le tendría una ventaja ahí bastante amplia. Y pues bueno, también se los recomiendo. Este sería el último de los 5 exploradores, pero como pilón tenemos unos exploradores que están tanto para PC como para Android, y estos exploradores no son tan conocidos, pero son muy buenos, muy buenos. Uno de ellos es el UC Browser, que el UC Browser la verdad es que está muy compatible, muy rápido, muy ligero. Todavía tiene algunas fallas comparándolo en compatibilidad con algunos exploradores, sobre todo a la hora de ver videos, pero es muy recomendable si tú quieres explorar otras alternativas. El otro, este es el DuckDuckGo o Pato Vamos, y este en PC más que un explorador es una extensión que le puedes agregar al explorador que estés usando, ya sea Chrome, Firefox o ya sea Microsoft Edge. Te lo recomiendo porque el DuckDuckGo está hecho más que nada para proteger tu privacidad. Está muy enfocado en que no te rastreen a qué páginas visitas, qué tipo de aplicaciones utilizas. Al final nadie quiere ser rastreado de ese tipo de cosas, así que lo recomiendo. En móvil tenemos una aplicación, pero en PC es más una extensión o una página web. En lugar de utilizar google.com puedes utilizar DuckDuckGo, y esto hace que tus búsquedas no sean rastreables. Como les repito, si estamos siendo espiados, les voy a dar un video más extenso hablando de este tema, pero pues no se me alarmen, es algo que ha venido haciendo desde años, así que tranquilos. Y el otro, este otro explorador, estamos hablando de el Brave o Valiente. Bueno, este Brave, es un explorador igualmente muy bueno, que ha sido galardonado inclusive por otros sitios que han dicho que es uno de los 3 mejores. No sé qué tan realidad sea eso, porque lo he utilizado y sí es muy bueno, pero no es como para decir que es de los mejores. Para mí, uno que digas de los mejores tiene que ser el más utilizado, el más compatible, el más ligero y el que te espíe menos. No sé si este recopile todas estas, pues vamos a decir, características. Así que pues bueno, esto es lo que dicen algunos sitios. Y eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su suscripción al canal, les agradezco su tiempo por haberlo visto. Pongan en la caja de los comentarios cualquier cosa que me quieran decir. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Esto también me ayuda en todo para saber qué contenido les gusta, qué tipo de temas debo de abordar, si quieren escribirlos también. Y pues bueno, eso ha sido todo el tema de hoy. Espero que tengan un excelente día y lo sigan teniendo. Y pues como siempre, los dejo con la música de fondo. Hasta luego.